Continuamos entonces, ahora nos acompaña otro destacado procesalista, el doctor Roland Arasi, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Fundación Estudios Superiores e Investigación, que es la Fundesi, ex juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, es profesor titular consulto en la Facultad de Derecho de la UBA, es profesor honorario de la Universidad Nacional del Noroeste y la Universidad de San Antonio Abad de Perú, es profesor extraordinario de la Universidad Notarial de La Plata, presidente honorario de nuestra querida Asociación Argentina de Derecho Procesal, es conferencista en universidades tanto nacionales como extranjeras, autor y coautor en numerosos libros publicados tanto en el país como en el extranjero y en artículos y revistas especializadas. El doctor nos va a hablar sobre principios procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Doctor Arasi, puede activar su micrófono y le cedo la palabra para que continúe, y bienvenida. El tema de los principios procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación. El término principio, si vamos a hablar de principios procesales o principios en general, tiene muchísimas acepciones. Entonces me parece que lo primero que tenemos que lograr es definir de qué vamos a hablar. Porque muchas veces bajo el mismo nombre hablamos de cosas distintas. Entonces, yo no digo que la interpretación que yo voy a dar sea mejor, ni peor, ni que otra, pero quiero que sepan a qué me voy a referir cuando digo principio, porque principio, todo el mundo habla de principio, hasta Groucho Marx dijo una broma que a pesar de los años y de el tiempo que pasó, todavía se sigue repitiendo, cuando dijo yo tengo estos principios, pero si no les gusta tengo otros. O sea que es un término que se utiliza muy comúnmente. Mire, basta ver el diccionario de la Academia. Si nosotros miramos en el diccionario de la Academia Española, vamos a ver 11 acepciones del término principio. Desde el inicio de una cosa, de una persona, hasta las normas de conducta de la persona. O sea, fíjese que significaciones diferentes. También se usa el término principio en lógica, se usa el término principio en ética. Entonces, definamos a qué nos vamos a referir. Ya yendo al campo del derecho, Gennaro Carrió también nos da 9 acepciones del término principio e incluye ahí la división de poderes, la independencia de los jueces, etc. Y todos los autores, entre ellos Wayne Millar o Peirano, que se han ocupado de los principios, dan significados distintos. Inclusive Gossaini intentó diferenciar los principios de las reglas y de las garantías constitucionales. Entonces, definamos qué entendemos por principio. Debo hablar de principios en un código. Si nosotros consideramos que un código es un sistema, y acá también me voy a meter en un tema complicado, porque también el término sistemas se aplica de distintas maneras, y ahora se fue nuestro amigo Jorge, que él tiene un libro sobre los sistemas y define lo que son los sistemas, en especial los sistemas cautelares. Bueno, si nosotros decimos que un código es un sistema, ¿por qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Bueno, para nosotros un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes deben actuar coordinadamente para una finalidad común. Entonces,
los títulos, los capítulos, los artículos del código son los componentes que deben actuar coordinadamente para formar un sistema, que es un código. Un código no puede ser dispar en su regulación en cada uno de los artículos. No se pueden contradecir entre sí. Tienen que seguir un orden, tienen que seguir unos principios. Y el Código Civil y Comercial tiene una cantidad de principios procesales. Ya el artículo 1, 2, 3, es decir, los primeros artículos del Código ya nos están dando ciertos principios. Cuando nos dice que la forma en que deben interpretarse las leyes, y dicen que deben interpretarse con un sentido axiológico, teniendo en cuenta los valores existentes en el momento en que se van a aplicar, no en el momento que tuvo en cuenta el legislador, sino en el momento en que se van a aplicar. Que ya nos está dando un principio. Y cuando en el artículo 3 nos dice que los jueces deben fundar razonablemente sus decisiones, razonablemente, y ahí entonces encontramos el principio de razonabilidad. Principio de razonabilidad que el Código Civil y Comercial lo va a aplicar en diversas normas. Para poner un ejemplo, en el artículo 1713, cuando habla de las acciones preventivas, dice que están legitimados las personas que tengan un interés razonable, sin mencionar el término razonabilidad, pero también referido a ello, el artículo 26 del Código Civil y Comercial, cuando habla de los menores, nos dice que los menores adolescentes, es decir, los que tienen más de 13 años, de acuerdo a su edad y su madurez, podrán ejercer ciertos derechos. Esa madurez la tiene que apreciar el juez en forma razonable. Bueno, Morelo se ocupó mucho del principio de razonabilidad en su libro El proceso civil moderno. Y Morelo decía que era el más importante de los principios, el que establecía los límites, el talón de Aquiles del derecho. Así definía Morelo el principio de razonabilidad. Y el principio de razonabilidad es importante, que como digo, se encuentra en todo el articulado del Código. Por ahora vamos a hablar del Código Civil y Comercial de la Nación. Después vamos a referirnos a los códigos procesales, ¿verdad? Pero este principio de razonabilidad, ¿qué es? Bueno, se nutre del sentido común, de la lógica, de la proporcionalidad, del principio de proporcionalidad. Entonces, todo esto configura este principio de razonabilidad. Después el Código Civil y Comercial continúa hablando de otros principios. El artículo 9, por ejemplo, el principio de buena fe. El artículo 10, cuando sanciona el abuso del derecho. Dice que estos artículos están en el título preliminar del Código, es decir, que abarca todo el articulado. Antes, si bien se encontraba en el Código de Vélez el principio de buena fe, estaba limitado a los contratos, y a los contratos deben cumplirse, interpretarse de buena fe. Pero ahora está en la parte
general, en el título preliminar, abarcativo de todos los derechos. Y lo mismo pasa con el abuso del derecho, que antes se refería en el artículo 1071, después de la ley 1711, se refería exclusivamente a los actos ilícitos. Ahora es un principio general que también se debe aplicar en el derecho procesal. Después, cuando habla específicamente de los procesos de familia, ahí trata otros principios, ya directamente llamado que los procesos de familia se regirán por los siguientes principios. Y ahí anuncia una serie de principios como el de oralidad, el de oficiosidad, la tutela efectiva. Es decir, son principios genéricos que también se aplican a todos los procesos. El proyecto de Código Procesal, Civil y Comercial que se remitió el año pasado al Congreso de la Nación y que se encuentra ahí en el Congreso. Pero fíjese, reafirmando un poco lo que decía Jorge antes, se habla ahora en el Congreso de una mega reforma de la justicia federal penal o criminal. Y sin embargo, este proyecto que se remitió el año pasado, que no significa mayor presupuesto, sino que significa agilizar el proceso civil y comercial, que es el proceso que interesa a toda la gente, que en general todos conocen las penurias de la mora judicial, pero en estos procesos de desalojo, procesos civiles, procesos de familia, bueno, para este proyecto no hay tiempo. No hay tiempo de tratarlo, que por la pandemia, por eso son las paradojas a veces que se dan en nuestros sistemas políticos. Pero bueno, volviendo a este proyecto tan interesante que se remitió el año pasado al Congreso de la Nación, bueno, ahí hay un título preliminar que tiene 12 artículos, y cada artículo es un principio procesal, que son también, directa o indirectamente, los mismos que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Este proyecto también nos habla de oralidad, de tutela efectiva, de buena fe, de decir la verdad, la verdad que es una necesidad que en el proceso las partes actúen con lealtad, buena fe y diciendo la verdad. Bueno, todos estos principios están insertos en el proyecto de Código Procesal, Civil y Comercial que se encuentra en el Congreso de la Nación, que tendrá, como toda obra humana, podrá mejorarse, tendrá cuestiones que quizás merezcan ciertas modificaciones. Bueno, pero está estructurado por un principio, como se dijo hace tanto tiempo, de rostro más humano, es decir, se le exige al juez que hable claro, que trate de buscar la verdad. En cuanto a la forma, que pues del artículo 9 nos dice adaptabilidad de la forma, es decir, puede adaptar las formas a las circunstancias del caso. No solo las formas,
puede adaptar también el proceso, porque si bien se marcan determinados procesos, proceso por audiencia, el proceso urgente, etcétera, etcétera, después el artículo 401 nos dice, desde el proyecto me estoy refiriendo, nos dice que el juez, atendiendo las circunstancias del caso, puede permitir que se tramiten por otro tipo de proceso que resulta más conveniente en esas circunstancias. Bueno, entonces definamos los principios como aquellas pautas generales que se aplica en un sistema que en este caso sería un código civil y comercial, un código procesal, pautas generales que nos sirven también de interpretación de las normas y nos sirve también para suplir omisiones legislativas. Vamos a poner un ejemplo simple. ¿Por qué nos sirven para interpretar las normas? Claro, por ejemplo, si nosotros tenemos el principio de oficiosidad, dice el juez debe impulsar de oficio el proceso y evitar su paralización. Y por otro lado, tenemos una norma que nos dice que el juez puede decretar de oficio la caducidad de la instancia si la parte no impulsa el proceso. Entonces este principio que está en la primera parte del proyecto nos va a permitir dar una interpretación a esta posibilidad que tiene el juez de caducar de oficio la instancia. Porque si él tiene, por un lado, el deber de impulsar el proceso, porque lo dicen los principios generales, ¿cómo interpretamos esta posibilidad de la caducidad de oficio de la instancia? Y bueno, debemos interpretarla para ser coherente con el sistema, debemos interpretarla diciendo que podrá declarar la caducidad de instancia cuando el impulso procesal dependa exclusivamente de la parte, pero no pueda el juez impulsarlo de oficio. Porque, insisto, el principio está diciendo que el juez actuará de oficio para evitar la paralización del proceso. Entonces, actúa de oficio, pero puede decretar de oficio también la caducidad de la instancia. Ese es un simple ejemplo sencillo, nada más para que nos demos cuenta la importancia de estos títulos preliminares y de estos principios, ¿sí? Que nos dan las pautas también de interpretación y nos permite un sistema coherente. En este caso, dirigido a una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que se solucione un conflicto de la forma más rápida y más justa posible. Hay principios que vienen impuestos por la Constitución o por leyes, o por normas, mejor dicho, por normas supralegales. Principios que vienen de tratados internacionales y de la propia Constitución Nacional. En estos principios, el legislador no puede apartarse de ellos, no puede apartarse de estos principios, porque hay leyes de jerarquía superior que exigen que esos principios se respeten. Bueno, desde el punto de vista del derecho constitucional, ahí tenemos, por ejemplo, el principio del juez natural, el principio en materia penal de que no se puede juzgar si el hecho no está tipificado por una ley anterior al hecho del proceso.
bueno, estos principios constitucionales. Ahora, desde el punto de vista estrictamente procesal, ¿cuáles son los principios que ya vienen impuestos al legislador? Principios que vienen impuestos al legislador, podríamos mencionar el principio de igualdad, que surge de la Constitución Nacional, el principio de bilateralidad o contradicción, es decir, no se puede condenar sin haber oído a las partes, y el principio de congruencia. Estos principios vienen impuestos y el legislador no puede optar por otros principios. Estos principios entonces limitan la facultad del legislador. Ahora, hay otros principios donde el legislador puede optar por este o por su opuesto. Así, por ejemplo, el principio de oralidad puede optar por el principio de la oralidad o el principio de la escritura. El principio de, como dije antes, de oficiosidad. El proceso es totalmente dispositivo o el juez o es con ese principio de oficiosidad donde el juez puede ir más allá de lo que las partes solicitan o proponen. Entonces, son principios generales donde el juez puede optar por uno o puede optar por otro principio. Ahora, lo importante en todo esto, después quería referirme a un principio que realmente no entiendo lo que se quiso decir, ¿no? No sé si ustedes conocen el proyecto, bueno, acá se divulgó, ahora se debería divulgar más en todo el país, porque es un principio que se aplica a todo el fuero federal civil y comercial, o sea que las provincias también se van a ver afectadas por este código si algún día se sanciona. Hay un artículo, creo que es el artículo 12 del proyecto, que dice el principio de no exigibilidad de otra conducta. No sé si alguien sabe lo que se quiso decir. No exigibilidad de otra conducta. Yo, como tenía que preparar esta conversación con ustedes, dije, bueno, hubiera estado más tranquilo si sabía que no se podían hacer preguntas, ¿no? Pero digo, si alguien me llega a preguntar qué es el principio de no exigibilidad de otra conducta, bueno, me gustaría saber qué contestarle. Y entonces leí a algunos autores que han escrito sobre esto, o han tratado de explicarlo, y en realidad de lo que se trata es del principio de razonabilidad. No exigibilidad de otra conducta, es decir, aplicar las normas de acuerdo con el principio de razonabilidad. Me parece que el código que de entrada está exigiendo que se hable con un lenguaje claro, que el juez se exprese teniendo en cuenta que el destinatario de su sentencia es el litigante, la persona común, que tiene que entender por qué el juez llega a esa conclusión. Hay sentencias que para saber si uno triunfó o fue derrotado, tiene que fijarse a quién se le impuso las costas. Porque uno dice, bueno, si me impusieron las costas a mí será porque perdí, porque de la lectura de la sentencia no se puede entender lo que quiso decir el juez. Entonces el juez tiene que hablar con lenguaje claro. El código, por un lado, dice esto, ahí está faltando a lo que nosotros definimos como principio, que es que sea coordinado, que sea un sistema coherente, porque por un lado exige a las partes, al juez,
un lenguaje claro, y por otro lado vemos, por ejemplo, en este caso, no exigibilidad de otra conducta. En otro caso, se sigue hablando del rechazo in limine, por ejemplo, que quizás podría decirse el rechazo de entrada. Se menciona ahora la revocatoria in extremis. Quizás sería, el lenguaje más claro sería decir revocatoria excepcional. Bueno, pero digo la importancia de los principios para hacer un sistema coherente, ¿verdad? O después dice, cuando habla de los requisitos del recurso extraordinario, dice, informa pauperis. Pregúntele a una persona en la calle si sabe lo que quiere decir esto. Entonces, digo, el código a veces se contradice y no sigue estrictamente lo que pueden ser los principios. Y quiero decirles que actualmente los principios tradicionales se han tratado de flexibilizar para dar paso a estos nuevos principios que, como dije, tratan de hacer un derecho, un proceso con rostro más humano. Este rostro más humano lo estoy sacando de un antiguo congreso internacional que se pedía eso. Rostro más humano, donde las partes se expresen en forma coloquial, que el juez conozca las partes, que las partes se enfrenten al juez y a la parte contraria, es decir, cambiar totalmente los paradigmas del proceso. Entonces, para eso se han acentuado otros principios y se han flexibilizado los que vamos a decir son principios tradicionales. Así, por ejemplo, se acentúa el principio de colaboración procesal. Es decir, la colaboración procesal significa esencialmente que las partes no entorpezcan la marcha del proceso con peticiones dilatorias o totalmente improcedentes, con el solo fin de dilatarlo. Colaborar para que el proceso llegue a su fin y que haya esa tutela efectiva de la que tanto se menciona en las leyes, en los tratados internacionales, etc. Pero los principios tradicionales se han flexibilizado. Vamos a ver cómo, ¿no? Por ejemplo, el principio de congruencia. El principio de congruencia, los fallos han flexibilizado este principio. Ustedes saben que el principio de congruencia es que el juez debe fallar exclusivamente sobre lo que las partes han planteado. Ni más ni algo distinto a lo que se ha propuesto el actor y las defensas del demandado. Sin embargo, este principio se ha flexibilizado por razones de dar privilegio a otros derechos que tienen jerarquía superior en ese caso concreto. La flexibilización del principio de congruencia se han dado en distintos fallos judiciales. Bueno, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha sido ejemplo de tratar de flexibilizar el principio de congruencia para lograr una solución más justa a la cuestión que se debate.
fíjese, hay dos fallos de la Corte provincial, o sea, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que podemos mencionar como paradigma de esta flexibilización. En un caso, había un accidente ferroviario, Carrizo contra Tejada, que una persona que pasa imprudentemente, cruza un paso a nivel en forma totalmente imprudente, pero era un paso a nivel que no tenía barreras, no tenía señal luminosa, no tenía ningún tipo de señalización de que existía ese paso a nivel. Pero el actor que pide daños y perjuicios por lo que le ha ocasionado un accidente ferroviario, venía con un alto grado de alcohol en sangre, tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre, era un lugar que él conocía que había paso a nivel porque vivía a pocas cuadras de allí, o sea que pasaba reiteradamente y sabía, o sea que en el caso particular se termina rechazando la demanda, se rechaza la demanda, pero el tribunal de oficio inicia, ordena a la concesionaria del ferrocarril a que tome las medidas necesarias de seguridad, porque si bien este accidente ocurrió por imprudencia de la parte, se advirtió durante el transcurso del proceso que existía peligro para que otra persona, sin actuar temerariamente, sufriera un accidente grave. Entonces, fíjese, esto lo hizo saltando el principio de congruencia. Hay otros casos que por razones de tiempo no voy a poder señalar. Después el caso que todos conocemos, porque tuvo gran repercusión mediática, lo hemos visto en los diarios, en la televisión, es el caso de la jueza de Tucumán, donde un padre que se decía padre biológico se presenta después de varios años de que otra persona ha reconocido a ese menor, que creo que en ese momento tenía 12 años, ya tenía 12 años de edad, era una niña de 12 años, y vivió 12 años con el padre que la había reconocido, y se impugna ese reconocimiento. El demandado, que fue quien reconoció a la menor y vivió 12 años como padre del menor, cuando contesta la demanda prácticamente acepta que el padre biológico es el que está impugnando el reconocimiento. Pero dice que ha vencido el plazo para la impugnación. La jueza, con una actitud activa, entrevista a la menor, la menor sabía de esa situación, la menor dice que para ella tiene 2 padres, el padre que la crió durante 12 años, y al que consideró su verdadero padre, y el que se presenta ahora, que desde hace un tiempo le viene prodigando el cuidado y cariño que no le dio antes. Y la jueza, declarando la inconstitucionalidad de la norma del Código Civil y Comercial, que dice que hay solo puede tener doble filiación la persona,
ordena una triple filiación, es decir, esa niña va aplicando los principios del interés superior del menor, hace lugar a lo que ella pedía, que era eso, entre comillas, tener dos papás, y le dice, ordena esa triple filiación. Fíjese, ahí saltó totalmente el principio de congruencia, porque lo que se pedía y lo que se estaba discutiendo era si el reconocimiento de la paternidad estaba bien o había que hacer lugar a la impugnación del reconocimiento. Y se sale con una tercera solución que las partes no han planteado. Bueno, de esa forma el principio de congruencia, tenemos otros ejemplos, lamentablemente no hay tiempo, quizás manejé mal el tiempo porque me hubiera gustado hablar también de la flexibilización del principio de legalidad, que también la ley, como dijo Ferraioli, ya el juez no debe ser prisionero de la letra de la ley, o nuestro querido maestro de todos, que fue Vidal Campos, que decía que el juez no es un robot que tiene que aplicar la ley, sino que tiene que hacer justicia buscando dentro de todo el esquema jurídico la solución más justa para el caso que se presenta. El principio de igualdad también se ha flexibilizado. Fíjese, hay dos cosas que quiero resaltar y que por el apuro estoy salteando. En el principio de congruencia del que hablamos antes, el proyecto de código que, como dije, el que se encuentra desde el año pasado en el Congreso de la Nación, dice que el juez debe aplicar este principio en general, utiliza esa palabra, no dice que el juez debe sujetarse a lo que dicen las partes, sino que en términos generales debe aplicar el principio de congruencia. Y cuando habla de la igualdad, no habla de igualdad, sino que entre los deberes del juez está tener en cuenta la igualdad, pero ¿qué agrega? La igualdad real de las partes. Eso quiere decir que no se puede tratar como igual a los desiguales, porque si tratamos igual a los desiguales, acentuamos la desigualdad. Y vuelvo a citar a Ferraioli, que él dice, la indiferencia por las diferencias. Entonces, se trata de este principio de igualdad, atemperarlo para proteger a las personas vulnerables, proteger a los menores, cumplir con todas las normas constitucionales y supranacionales.